Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí una vez más para mi canal de YouTube. Espero estar bien. Para los que no me conocen, soy Jesús Hernández. Me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram estoy como Jesús Des. Y pues nada, se pueden suscribir aquí para apoyar y para seguir viendo más contenido sobre mí, sobre mi vida, sobre cómo es mi proceso diario, sobre cómo voy evolucionando. Y pues nada, ahí vamos, estamos aquí para compartirles. Les quiero compartir algo muy personal, algo lo que me pasó hoy. Esto no sé cómo explicarlo. A ver, no sé, quería conectar los micrófonos, pero no sé, como que creo que uno no tiene pila, pero eso no importa, eso no importa. Lo importante es que voy a dar el mensaje y les quiero compartir esto con micrófono o sin micrófono. No importa eso es externo. Lo que importa es el mensaje. Justo estoy aquí en mi casa y me entró un pensamiento, ¿cómo se le llama cuando? Algo que no puedes explicar, algo paranormal, algo fuera de tu entendimiento. Yo soy una persona que casi no llora, entonces, ahorita justo estoy viendo un podcast, acabo de terminar de desayunar y estoy viendo un podcast y la persona del podcast dice algo que me llegó y me resolvió unas preguntas. Yo no hallaba la respuesta al por qué. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué empecé a llorar? Porque empecé a llorar cuando escuché las palabras de esa persona. Pero yo no entendía. Ahorita estuve meditando un poquito y llegué a una conclusión. Que la persona del podcast dice, cuando yo empecé a escuchar... porque ella dice, es una mujer. Cuando ella dice que cuando empezó en el camino del emprendimiento, cuando le empezó a ir mejor en la vida, es cuando empezó a escuchar su conciencia. Que la conciencia, para los que no saben, la conciencia es la auténtica voz de Dios, tu yo más elevado del universo, hablándote a través de tus pensamientos, de tu conciencia. Esa vocecita que tú escuchas que te dice, haz esto, haz lo otro. Esa voz interna que tú tienes en ti es tu conciencia hablándote. Pero para que te hable y para que tú estés en conexión con esa voz y que te guíe a los buenos pensamientos, a las buenas acciones, tienes que estar alineado. O sea, no tienes que tener vicios, tienes que tener propósito, tienes que ser una buena persona, tienes que estar alineado con un propósito y tienes que ser tu mejor versión. Cuando tú eliminas los vicios y te enfocas en solo crecer y darle para adelante y en ser una mejor persona y enfocarte nada más en esas cosas positivas, tú estás alineado. Entonces, no sé, yo entendí. Yo ya tengo 2 años que dejé todo eso, toda esa vida que no me llevaba a ningún lugar. Tengo 2 años que no tomo una gota de alcohol. Tengo ya un poquito más de tiempo que no salgo a ninguna fiesta, a ningún bar, a ningún antro. Y conforme va pasando el tiempo, yo me he sentido alineado cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y siento que tengo una conexión más profunda con... No sé si a muchos les gusta que toque esto, pero esto es lo que yo le quiero compartir. Cada vez yo siento que tengo una conexión más con Dios. Esto no siempre fue así, pero conforme va pasando el tiempo, mi nivel de conciencia se va haciendo más alto y yo voy entendiendo más cosas, entonces me voy conectando más con lo espiritual y voy dejando a un lado lo físico, las cosas materiales. Que eso no significa que no las quiera, que eso no significa que no voy a luchar por mis sueños. Solo cada vez mi entendimiento me dice que eso no es lo importante es lo interno, lo que nos vamos a llevar, tu alma. O sea, bueno, ese es otro tema. Lo que dice la muchacha es que en el podcast dice ella que a ella le empieza a ir mejor en su vida cuando empieza a escuchar a su voz interna, a su conciencia. Cuando realmente le empieza a ir mejor en la vida, cuando todo sale mejor, es cuando esa vocecita, es cuando le empezó a escuchar y sin tener las respuestas a por qué pensaba eso, ella solo lo escuchaba y lo hacía. Y justo es lo que yo me sentí identificado, porque a veces yo tengo días que digo, estoy haciendo lo correcto, como que entra esa incertidumbre, esa duda, que esos pensamientos son pensamientos negativos y el plan aquí es eliminarlos
y estar siempre en una actitud mental positiva todo el tiempo. Entonces, yo ahorita que estoy escuchando ese podcast, me pongo en los papeles de la muchacha y conforme mi entendimiento, como yo he avanzado en mi entendimiento, yo a veces hago cosas, hermano, ¿cómo te explico? Yo a veces hago cosas sin pensar, como digo, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero sin pensar, yo soy una persona muy de que así, no estoy preguntando por qué. Yo no pregunto, yo solo hago. A mí me llega un pensamiento a mi conciencia y haz esto, haz lo otro. Ahorita este video me decía, hazlo. Este video lo hice porque mi conciencia me decía, hazlo. Tienes que compartir esto, tienes que ayudar a las demás personas porque esto es para ayudarlos a ustedes. Yo les comparto mis pensamientos, mi forma de vivir, mis anécdotas, mis experiencias, y eso puede ayudar a muchas personas. A muchas no, a muchas sí, pero a las que están en mi situación o algo parecido les puede ayudar. Entonces yo dije, ¿por qué yo soy como soy? Ahorita me puse me hice esa pregunta, ¿por qué yo soy como soy? Porque yo me entré una idea, un pensamiento, algo, esa vocecita me susurra que haga algo y lo hago. ¿Por qué? Y la muchacha dice eso. Cuando yo empecé a escuchar a la voz de mi conciencia, fue cuando mi vida se empezó a alinear más, cuando me empezó a ir mejor en la vida, en los negocios, en mis relaciones, en todo. Y yo, como te digo, cada vez escucho más a mi conciencia. Los míos que tenía, todos los pensamientos negativos a veces se están yendo. Y todo es porque yo escucho mi conciencia. Yo estoy en un punto drástico de mi vida. Justo no estoy diciendo que no regrese, no estoy diciendo que no lo voy a hacer, pero justo acabo de renunciar a mi empleo la semana pasada. Justo acabo de soltar todo el dinero que tenía en una mentoría para empezar un negocio. Mi yo de antes no los hubiera hecho, mi yo de antes no hubiera renunciado a ese empleo por algo seguro, mi yo de antes no hubiera soltado sus ahorros para invertir en conocimiento, para crecer, porque eso lo hubiera pensado como si fuera una estafa. Y eso es brutal, porque ¿cómo te explico? Mi yo de ahora que está más alineado, que no tiene vicios, que no sale de fiesta, que no toma, que no se droga, que no busca mujeres, que está más alineado con su propósito, que está más cerca con Dios, es cuando esos pensamientos me llegan. Yo justo ahora arriesgué, estoy en un punto, como ya les dije, drástico en mi vida, porque arriesgué todo por algo que yo solo veo. Y yo a veces no tenía la pregunta de que por qué yo soy así. Yo platico con el universo, con Dios, como lo quieras llamar, tu yo más elevado, como lo quieras llamar. Pero es esa vocecita, esa conciencia. Yo a veces tenía la duda de por qué estoy haciendo las cosas bien, voy por el buen camino. Yo no sabía las respuestas y yo le pedí al universo, a Dios, a mi yo más elevado, a la inteligencia infinita, que me diera las respuestas. Y ahorita que estoy escuchando ese podcast, que dice la muchacha justo eso, que ella, cuando ya es esa muchacha, creo que está generando arriba de $200,000 al mes, pero ella no generaba eso. O sea, justo es millonaria. Dice que cuando empezó a escuchar a su conciencia, lo repito otra vez, fue cuando su vida empezó a cambiar y le empezó a ir todo mejor. Y yo me reflejo en ella porque yo escucho a mi conciencia. A mí se me entró un pensamiento y lo que antes era duda, temor, miedo, ahorita es hazlo, no pienses, bloquea todos esos pensamientos negativos y hazlo. Entonces yo tengo un libro aquí que se lo recomiendo mucho, que se llama La filosofía del éxito, las 17 lecciones originales para triunfar, que lo escribió Napoleon Hill. Y yo en este libro tengo escrito aquí: estoy seguro que lo lograré. El cómo es irrelevante. Mi deseo ardiente predomina dentro de mí. Y aquí está, en este libro de Napoleon Hill, que se lo recomiendo mucho. Napoleon Hill es un escritor, es otro nivel Napoleon Hill acerca de las leyes universales. Pero yo a veces hago cosas que no sabía por qué las hacía, y yo le pedí al universo pruebas, manifestaciones, que me mostrara si yo iba por el buen camino. Porque yo, cuando decidí cambiar mi vida por completo, yo renuncié a unas cosas. Y es otra cosa muy importante que lo quiero tomar en otro tema. Cuando tú le dices no a unas cosas, tú le estás diciendo sí a otras cosas. Por ejemplo, si tú le dices no a ir a una fiesta que no te va a dejar nada, que te vas a llegar borracho, amanecido a las 3 de la mañana a tu casa, sin menos dinero. Cuando tú le dices no a esas cosas, tú le estás diciendo sí a levantarme temprano, sí a perseguir mis sueños, sí a ir al gimnasio a las 5 de la mañana. O sea, eso es otro tema. Entonces cuando yo decidí cambiar mi vida,
yo no sabía por qué lo hacía y no sabía si era el camino correcto, pero porque yo estaba en un proceso de crecimiento personal, y el error que cometen la mayoría de las personas es que quieren saber el por qué antes de empezar. Hermano, tienen claro esto: el camino no se va a iluminar hasta que no estés en él. El camino no se ilumina, el camino se ilumina conforme lo andes, no antes de que lo empieces a andar. No te van a mostrar todas las respuestas antes de que empieces. No vas a ir por el camino y te van a decir, por aquí derechito, sí, aquí, es una línea recta, por aquí. No, el camino vas a ir, y cuando llegues a la esquina, cuando llegues a la curva, vas a ver la otra curva, y tienes que llegar a la otra curva de la otra curva. Y así es el emprendimiento, así es la vida. Pero yo no lo entendía hasta ahorita, que yo le agradezco a mis pensamientos, a Dios, a mi yo más elevado, a la inteligencia infinita, que me mostró este video, este podcast, en el preciso momento que yo lo necesitaba para saber, porque yo tenía la duda de que si voy por el buen camino o no voy por el buen camino, y esto me dice que voy por el buen camino. Y yo lloré, hermano, yo escuché esas palabras de esa persona y yo lloré. Y dices, pero ¿por qué lloraste si no está hablando de nada de sentimientos? Exactamente, porque es algo que tú no lo puedes interpretar a la realidad, es algo que tú no puedes, es algo paranormal, para que me entiendas. Es algo que no puedes explicar, pero eso es una conexión, que es una respuesta que yo le pedí al universo, a Dios, que me mostrara, voy por el buen camino o no. Y con las palabras de esta muchacha, me aclaró que voy por el buen camino, aunque yo no lo vea aquí en la realidad, en lo tangible, porque esto es nada más, lo que vemos es lo tangible, la tercera dimensión, lo que no es nada, lo que ves no es real. Lo reales son los pensamientos, porque antes de que sean las cosas, aquí en el mundo físico todo se crea en los pensamientos. Esto es lo que de verdad importa, tus pensamientos, tus creencias, porque esto es lo que crea esto. Lo que hay aquí, crea lo que hay aquí afuera. Lo que hay adentro, crea lo que hay aquí afuera. Entonces, gracias a estas palabras que yo escuché, a este podcast, las coincidencias no existen, hermano, las coincidencias no existen, todo es Dios. Entonces, si yo escuché este podcast en este preciso momento, cuando yo pedía respuestas al universo, a Dios, a mi yo más elevado, que me lo mostrara, me lo mostró. ¿A través de qué? A través de un podcast, con una invitada especial que yo no la conocía, que aquí la conocí. O sea, eso no es una casualidad, eso es suerte. Entonces, ya para terminar el video, quiero decirles que sigan su conciencia, pero sigan su conciencia, y cuando ustedes escuchen a su conciencia, su vida va a mejorar por completo. Pero para que esas vocecitas que tú escuches de aquí, que es Dios, tu yo más elevado, el universo, para que la escuches y esos pensamientos de aquí sean buenos, tienes que estar alineado por completo. Quítate los vicios, quita toda esa mierda, deja de juntarte con personas que no te llevan a ningún lado. Todo lo que te haga mal, elimínalo y céntrate, y no te enfoques en el ahora, enfócate en lo que viene después. No esperes a recibir todas las respuestas antes de empezar el examen. Y así es esto. Ya para acabar, otra vez, sigan a su conciencia, porque su conciencia es la voz auténtica de Dios. Let's go.